En esta tarde nos encomendamos a ti. Venimos a ti porque tú eres nuestro Padre Celestial, eres nuestra roca fuerte, eres nuestro escudo, eres nuestro consolador. Gracias que todo lo haces tú en nosotros. Señor, que seamos esos vasos para gloria tuya, donde el Señor Jesucristo nos llene de frutos de justicia por medio de Él. Que en esta tarde todo lo que hagamos sea para rendirte a ti gloria y honra, que tu pueblo, tu iglesia, sea edificada en tu voluntad a través de tu palabra. Guíanos, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Capítulo 3, la lectura de la predicación de esta tarde, Éxodo capítulo 3, a partir del versículo 11, del 11 al 22. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles:
el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios celestial, en estos momentos nos sujetamos a ti, a tu palabra, que es la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos redarguye, corrige, también la que nos consuela en nuestras aflicciones, la que nos fortalece. Señor, pedimos en esta tarde que tú puedas manifestarte a través de nuestro pastor y pueda darnos aquella leche espiritual, la comida que tú tienes para nosotros en estos momentos. Guíalo por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy quisiera hablaros de lo que hemos cantado, así que seguro que sabéis de lo que voy a hablar, ¿no? Pues si lo acabamos de cantar todos y lo hemos cantado al Señor y con gozo. Hemos cantado en la tercera canción que el Señor nos ama y nos da incomparables promesas me das, Señor. Hemos cantado en la número 4 que nuestra fe debe descansar en el Señor y que las promesas que nos da son fuertes. Fortes son las promesas que sols de tu rebem. Pero ya sabéis que podemos recibir muchas promesas y que muchas veces las promesas humanas son como palabras huecas, que no se pueden mantener o que no mantendrán, ¿no? Pero en cambio las palabras y las promesas del Señor son fuertes, son incomparables, son grandísimas, como dice la segunda carta de Pedro, grandísimas promesas por medio de las cuales participamos de la naturaleza divina. Yo quisiera hablaros en esta tarde, me gustaría compartir con vosotros lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tiene que ver con la época que estamos viviendo de principio de curso, como os decía el domingo pasado. ¿Qué necesitamos saber y experimentar como Iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos? Esta es mi pregunta al Señor para poderos dar un mensaje que sea pertinente, que sea adecuado para el tiempo que vivimos. ¿Cómo podemos empezar con fuerza, con ánimo? ¿Qué nos deparará el Señor? Pues bueno, muchas de las cosas las tenemos en sus preciosas y grandísimas promesas, en las gratas certezas que nos ha dado el Señor. ¿Verdad? Hay un himno que lo dice así: grata certeza, soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud, de eterna salvación. El Señor me ha dado lo más que me podía dar, esta promesa de eterna salvación. Y entonces, viendo esto, estuvimos considerando que la primera de estas certezas
La más importante es saber que Dios nos ama y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así lo dice Pablo. Tendríamos que leer el capítulo 8 de Romanos todos los días, porque nuestra vida estaría más llena de fuerza y de ánimos, seguro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por este amor somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. La segunda certeza es que Dios nos habla. ¿Sabéis? No siempre lo queremos oír, pero lo cierto es que Dios nos habla. Dios, que ha hablado de muchas maneras a lo largo de muchas épocas por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí en la palabra de Dios tenemos su mensaje. Así que siempre que queramos oír la voz de Dios podemos abrir su palabra, y lo debemos hacer buscando en oración la voz del Espíritu Santo a través de esta palabra escrita. Muchas veces hay ecos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos recuerda las certezas, las promesas, lo que necesitamos y también el camino que debemos seguir. Disculpadme, voy a beber un poco antes de continuar. Hoy parece, Ferran ha pensado, dice, va a tener mucha sed. El pastor tiene razón, ¿eh? Me ha puesto más agua de la ración habitual de los domingos. Gracias. Pues vamos a continuar porque vamos a considerar una tercera certeza. Dios nos asegura su presencia en nuestra vida. Y esto debe ser como la columna vertebral de nuestra vida. No hacemos nada que no sea en la presencia de Dios. No decimos nada que Dios no oiga, porque lo sabe todas las cosas, pero además es que estamos y vivimos en su presencia. Él nos ha dado su Santo Espíritu. A diferencia de otras épocas, el Espíritu no nos dejará ni nos abandonará. Esta es nuestra profunda convicción. El cristiano tiene la enorme responsabilidad de vivir como es debido, porque si no lo hace así, hablando mal, por ejemplo, contristamos al Espíritu. Pensando mal, también cuando concebimos maldades y estamos ahí, estamos contristando al Espíritu. Cuando menospreciamos la palabra de Dios, a veces yo he oído decir a personas, es que ya está pasada de moda. No. Terrible error, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando dice Pablo, alguien menosprecia la palabra de Dios, menosprecia las profecías, menosprecia lo que un hermano, el mensaje que trae un hermano, porque esto era el ministerio profético. Un hermano o una hermana traía palabra del Señor para ánimo, exhortación y edificación de la iglesia. Cuando había personas que tomaban una mala actitud y menospreciaban las profecías, ¿sabéis lo que sucedía? Apagaban el espíritu. Así que podemos también, hay personas que resisten al Espíritu. Esteban les dijo a los judíos de su época, vosotros siempre resistís al Espíritu. El Señor nos da y nos asegura su presencia. Su presencia es su Espíritu en nosotros. Ya no es solo que esté a nuestro lado, sino que el Señor está en nosotros, con nosotros, así como nosotros estamos en Cristo. A todos se nos ha dado de beber de un solo y mismo Espíritu, que nos ha regenerado, que nos guía, que nos consuela, que nos ayuda, que nos enseña. Pero mi pregunta de fondo en todo lo que voy a compartir hoy es si realmente, no os pregunto si lo sabéis, ya sé que lo sabéis, no os pregunto si lo sabéis, os pregunto si lo vivís, si lo vivimos, si lo experimentamos, si esta es la realidad de nuestra vida, que yo sé que estoy con el Señor y que el Señor está en mí por su Espíritu, y a Él consulto y con Él dialogo y a Él le pido que me guíe y a Él le pido fuerzas y a Él le pido que me consuele y me anime, y así vivo las 24 horas de mis días, de los días que el Señor me dé aquí sobre la tierra. Esta es la voluntad de Dios, no es otra, no es menos que esto.
Y es entonces cuando se cumplen en nuestra vida las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Así que tenemos varias certezas muy importantes. La primera es que Dios nos ama, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Esto debe construir nuestra profunda autoestima e identidad. Somos privilegiados porque Dios nos ama. Además, Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla por su espíritu, Dios nos puede hablar por las circunstancias, Dios nos puede hablar a través del ministerio profético de un hermano, es decir, de un buen consejo. ¿Vale? No estoy pensando en cosas, ¿sabes? No estoy pensando en cosas extrañas. En un hermano que lleno del espíritu, de parte del Señor, te da un buen consejo. Y Dios te puede hablar a través de este hermano o de esta hermana. Y de esta manera nos damos cuenta que hoy nos vamos a centrar en esta tercera grata y gran certeza de que el Señor está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. El nombre de Jesús tiene muchos nombres el Señor, pero uno de ellos es Emmanuel, Dios con vosotros. En Jesús Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, que era testigo presencial de las palabras y de los milagros de Jesús. Vimos su gloria y Él comparte con nosotros esta visión de la gloria de Jesucristo en el Evangelio, en sus cartas, en el Apocalipsis. Y eso refleja todo lo que es la Biblia para nosotros. En ella encontramos la revelación de Dios. Dios nos dice a través de su palabra, yo soy así. Yo soy como Jesús. Yo soy Jesús, ¿no? Porque Jesús es el gran yo soy, a pesar de que era un humilde siervo que vino para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús era el gran yo soy. Todas las profecías que hablan de Jehová, ¿no? Por ejemplo, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos invocar para ser salvos, porque Jesús, el Jesús que murió obediente en la cruz y resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre, en la gloria de la diestra del Padre, este Jesús ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y para que toda lengua le confiese para gloria de Dios Padre. ¿Sabéis? Yo ya quiero doblar mis rodillas ahora y yo ya quiero confesar su nombre ahora y no dejarlo de hacer nunca. Esta es mi actitud. Porque al final todos lo tendrán que hacer, los rebeldes, los contumaces, los que le han negado, los que han blasfemado, los que han vivido esta vida burlándose de Él. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero yo ya lo quiero hacer juntamente con todos vosotros, aquí y ahora, para siempre. Y este es el mensaje de Éxodo 3. Deja ir a mi pueblo para que me den culto. Este es el propósito de nuestra vida. Deja ir a mi pueblo para que me dé culto. ¿Verdad? Vamos a meditar acerca de esto, de esta gran y grata certeza de que Dios está con nosotros, de que Jesús ha cumplido este significado de su nombre cuando nos ha dado su Santo Espíritu. Jesús, este es el misterio de la Trinidad, está en el Santo Espíritu de Dios que está en nosotros, en nuestro corazón. Jesús está ahí. Jesús ha sido constituido por Dios como el Espíritu que nos da la vida. Y Él ha dicho, no os dejaré huérfanos, os enviaré mi Espíritu. Le pediré al Padre que envíe a otro como yo, al Consolador, al Paracletos, al que vendrá para estar a vuestro lado, para ayudaros, para fortaleceros, para guiaros, para consolaros. Este es el mensaje de Jesús. Yo y el Padre no os dejaremos huérfanos porque enviaremos nuestro Santo Espíritu a vuestras vidas. Os conviene que yo me vaya, les dijo Jesús. ¿Verdad? Nos cuesta creer, ¿no? Yo quisiera haber vivido ese tiempo con Jesús. Pero Él les dijo, os conviene que yo me vaya,
porque os enviaré a mi Espíritu, vuestro consolador, vuestro ayudador, el que os fortalece, el que os guía, el que os da la vida abundante que yo quiero para vosotros. Así que, hermanos, vamos a considerar 3 implicaciones. Vosotros estáis conmigo en que Dios está con nosotros, en que Jesús cumple que es Dios con nosotros, en que nos ha dado a todos sus hijos su Santo Espíritu. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Esto tiene grandes implicaciones en nuestra vida. La primera de estas grandes implicaciones, una implicación es como si yo os dijera, ¿qué significa esto para nosotros entonces? ¿No? Yo creo que es de esto, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto entonces para nuestra vida? Pues bueno, hay una de muy grande, y es que la presencia de Dios nos asegura la victoria y todo lo necesario para hacer su voluntad, para hacer lo que Él nos pida. Si el Señor no estuviera con nosotros, seríamos como los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Cómo estaban? Pues antes de ver al Cristo resucitado, estaban deshechos, abatidos, tristes, confundidos, atemorizados, estaban con la puerta cerrada, con temor y temblor. Pero cuando vieron al Cristo resucitado, empezaron a cobrar ánimos, ¿no? Y el Señor les dice, esperad la promesa del Padre. Esperad que Él derrame el Espíritu sobre toda criatura, sobre los ancianos y las ancianas, sobre los jóvenes, sobre los siervos y las siervas, sobre los libres, los hombres y mujeres libres y sobre los esclavos. Esperad la promesa del Padre. Tardó 50 días desde el domingo de Pascua, ¿verdad? Y ellos esperaron pacientemente esos 50 días, orando fervorosamente hasta recibir la gran promesa del Espíritu Santo. Antes de continuar, ya repito, creo que es importante, yo sé que ya lo sabéis, pero mi pregunta es si lo vivimos, si lo experimentamos, si esto de verdad es una realidad cotidiana en nuestras vidas, si esto de verdad es la columna vertebral, lo más importante de mi vida, si yo vivo así en la presencia de Dios y de la mano del Señor para hacer su voluntad o no. Esto en definitiva es lo que hará la diferencia, porque Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. A veces nos quedamos solo con la primera parte. Somos bienaventurados porque sabemos más que los demás, mucho más que aquellos que no conocen al Señor. Pero esta no es la bendición, esta no es la felicidad, este no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es, si lo sabéis, bienaventurados sois si las hacéis. Siempre hay esa secuencia. Conocer la palabra nos carga de responsabilidad y obedecerla nos carga de bendiciones. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver, la primera implicación es que la presencia de Dios nos asegura la victoria final, que llegaremos a la casa del Padre, que aunque el barco de nuestra vida pase por grandes tormentas, al final llegaremos al puerto que es la casa de nuestro Padre. Y Jesucristo es el que nos asegura esto. Esto no depende de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, de nuestro empeño, voluntad y tesón. Es por la gracia de Dios. Así que vamos a ver toda una serie de razones por las cuales esto es así. Es así porque Dios nos da sabiduría para mantener bien el rumbo en esta difícil travesía que puede llegar a ser nuestra vida. Dios nos da sabiduría. Quien tenga necesidad de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches. Esta es la promesa, hermanos, grandísimas, enormes promesas del Señor. ¿Necesitas sabiduría? Hermano, yo sí necesito cada día sabiduría del Señor, porque si no, arruinaría mi vida.
Si yo no viviera con la sabiduría del Señor, seguro que ya hubiera arruinado mi vida muchas veces. Pero tenemos esta promesa. ¿La necesitas? Pídela con fe, Dios te la dará. Dios no te hace reproches, Él está esperando que le pidamos sabiduría. Y no quiero hacer ahora la pregunta de si hoy ya le hemos pedido sabiduría al Señor. No quiero hacer esta pregunta. No quiero hacer la pregunta de si la pediste ayer, o antes de ayer, o la semana pasada. Porque quizá muchos diremos, pues no vivo así. Pero ¿verdad que la deseamos? ¿Verdad que lo anhelamos? Bueno, pues pidámosla. El Señor nos da esta promesa para que la pidamos. En un sentido, Moisés necesitaba mucha sabiduría, lo vemos aquí en este texto, ¿verdad? Lo primero es, Dios le dio a Moisés sabiduría para hacer buenas preguntas. Le dice, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a Israel? Y después le dice, y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Verdad? Necesitamos sabiduría, y necesitamos sabiduría para hacernos las buenas preguntas. A veces contestamos bien, pero las preguntas que nos hemos hecho no son las buenas. Lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo está mi vida? ¿Vivo lleno del Espíritu Santo? ¿La presencia del Señor me acompaña de tal manera que mi testimonio es claro de que el Señor está conmigo y bendice mi vida? Esta es una buena pregunta que nos podemos hacer. Así que vemos aquí a Moisés haciéndose estas buenas preguntas, porque era muy consciente de que necesitaba sabiduría para hablar a los ancianos de Israel y convencerlos, que necesitaba la sabiduría de Dios y mucha sabiduría para ponerse delante del gran faraón y convencerlo de que dejara ir a su pueblo, al pueblo de Israel. Y Moisés empieza a hacerse las buenas preguntas delante del Señor porque se ve muy pequeño y muy impotente para la magna tarea que el Señor le encomienda. Y no es así para lo que el Señor pide de ti y de mí. No es así también. ¿Tú te sientes capaz de vivir como Dios quiere, con una vida llena de gozo, llena del Espíritu, llena de sabiduría, llena de poder en tus propias fuerzas? Desde luego que no. Que necesitamos al Señor. Él es quien nos da fuerzas para la tarea. La tarea que a veces es al límite o más allá de nuestras fuerzas. Yo os conozco bien y sé y os aprecio. Os amo en el Señor y sé que muchos estáis al límite de vuestras fuerzas. Que vivís y que os esforzáis por vivir para la gloria de Dios y que por vuestras convicciones y por las circunstancias y pruebas estáis al límite de vuestras fuerzas. Y para vosotros es la promesa que ha leído Marta en Isaías. Para todos nosotros es esta preciosa promesa que hemos leído en Isaías 40, cuando nos dice, otra vez tenemos aquí buenas preguntas, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Pues mira, Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La sabiduría del Señor, el conocimiento del Señor. Y entonces dice la promesa, Él es quien da esfuerzo, fuerzas, nuevas fuerzas al cansado, y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ningunas. El Señor es quien nos da lo que necesitamos, aunque los muchachos se fatiguen y se cansen, y los jóvenes flaqueen y caigan agotados. El Señor dará nuevas fuerzas a los que esperan en Él. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, necesitamos, como Elías, descansar
en la sombra del Omnipotente, comernos la torta que Él nos ha preparado para que cojamos fuerzas. La porción de hoy de la palabra de Dios que el Señor ha preparado. Necesitamos descansar, comer, recuperar fuerzas y en Él, en su nombre, porque esperamos en Él, andar hasta Sinaí para entrar aún más profundamente en la presencia de Dios. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en la tempestad, Dios no estaba en el huracán. El Señor llegó en el silbo apacible cuando tú le busques de todo corazón. Cuando Elías estaba allí buscándole con todo su corazón. Así que esta es la promesa, ¿verdad? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas porque Él las multiplica, porque Él se las da a los cansados y cargados. Por eso decía Jesús, venid a mí, no os equivocáis, no vayáis a otro, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os daré descanso. Porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como la que el mundo da, es la paz y el gozo del Señor. Otra razón por la que tenemos victoria en el Señor y tenemos esta esperanza es que Él nos protege en el peligro. A ver, ¿qué promesa tenemos de que el Señor nos protege? Porque el Señor está con nosotros, tenemos protección en peligros y en dificultades y en pruebas. ¿Qué promesa tenemos? Ay, esa es muy importante, a ella debemos aferrarnos. No seáis tímidos, que estamos en familia. ¿Qué promesa nos ha dado el Señor para que podamos vivir confiados de que Él nos protege? Perdón, no digo que no, digo que yo no lo oigo porque estoy bastante sordo. Orad por mí que cada vez estoy peor. Levantad la voz, que si no, yo no lo oigo, no sé los demás. La vida eterna. Y Rosa Clara había dicho algo también. Esta es una de las que efectivamente el Salmo 23, ¿verdad?, nos asegura de que aunque andemos en un valle tenebroso que es de sombra de muerte, no temeremos. Dice David, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y este es el tema de hoy, ¿no? Porque el Señor está conmigo. Mi vida tiene protección porque el Señor está conmigo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque hay un salmo que es el Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121? Este es el salmo de todos los que conducimos, ¿no? Dice, porque el Señor guardará tu ida y tu vuelta, tu salida y tu entrada. Y muchas veces nos deberíamos acordar de decir, Señor, aquí pongo sobre todo este verano que fuimos a Múnich, yo cuando llegué a Múnich no sabía si podría volver. Qué lejos está Múnich, ¿no? Qué lejos está Múnich para ir en coche. Realmente es el salmo, no lo digo en broma, es el salmo que te da esa confianza de que en ese viaje no vas solo. El Señor va contigo. Él puede guardar tu salida y tu entrada, tu ida y tu vuelta, porque el Señor lo ha prometido así. El Salmo 121 es un salmo precioso, es como uno de los núcleos de la vida, de la Biblia, y nos dice, el Señor es tu guardador, Él es tu protector, ¿verdad? Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Cuántas preciosas y grandísimas promesas tenemos para vivir de otra manera de la que vivimos! El Señor también nos dice que Él es quien da propósito y sentido a nuestra vida. Por eso llegaremos a buen puerto, por esto tenemos victoria en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Por eso Él da propósito y sentido a nuestra vida y pone un mensaje de vida y de esperanza en nuestros labios. ¿Verdad? Si yo os hablara humanamente, no os estaría hablando así. Sería reflexivo, estaría quizá filosofando o compartiendo experiencias como hacemos con los amigos, pero mi misión no es esta.
Mi misión es compartir palabra de vida, promesas firmes, grandes, para que vivamos de otra manera en el poder del Señor, porque Él da propósito y sentido a nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito y sentido de nuestra iglesia? ¿Verdad? Hoy va a ser una predicación de estas dialogante, ¿verdad? Porque creo que es importante que así también yo veo si vosotros lo veis. No sea acaso que esté pensando, ¿no?, que vamos como iglesia todos a una y que esté viéndome yo solo. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? ¿Para qué nos tiene el Señor aquí? ¿Para qué? Para que seamos testimonio suyo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, Marta, ¿qué más? Amén, amén. Hemos de ser una iglesia de oración. No te pierdas los miércoles, es un día de mucha bendición. No te lo pierdas, ven. ¿Qué más? La gran comisión. La gran comisión. Ramón ha dicho ahí, en una palabra ha dicho mucho. La gran comisión. ¿La gran omisión? No, la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión, porque a veces se convierte en una omisión, pero eso es lo peor que nos puede pasar, porque el Señor nos encomienda la gran comisión para que vivamos y enfoquemos nuestras vidas y nuestra iglesia en esa buena dirección. Esa es la buena dirección. Ese es el propósito. Vamos a verificarlo, ¿verdad? Es bueno leer la palabra y es bueno también recitarla. ¿Qué dice la Gran Comisión? Yo estoy seguro que muchos lo sabéis, ¿no?, que son unos versículos muy conocidos y que los sabemos de memoria, que los llevamos ahí a fuego en el corazón. ¿Qué dice? Sí, empieza diciendo el Señor: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, lo que decía Rosa Clara. ¿Qué decía? Que no te he oído, ¿eh? Y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y entonces esto empieza bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Gran Comisión continúa, dice, y enseñándoles todas las cosas para que las guarden, todas las cosas que yo os he enseñado, para que las guarden. Y después dice Jesús, por si nos queda alguna duda, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, estamos seguros de su presencia en nuestras vidas para que cumplamos la gran comisión, porque sin Él no podremos de ninguna manera hacerlo. Nos faltará sabiduría, nos faltarán fuerzas, nos faltará valor, nos faltará tiempo, nos faltará de todo y no lo haremos. Pero el Señor quiere que como iglesia tengamos muy claro que en nuestra iglesia hay dos columnas que no se pueden sustituir, ¿verdad? El gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros, amar al prójimo, y la gran comisión, haced discípulos, enseñadles todas las cosas para que las guarden. Bueno, pues orad, por favor, hermanos, esto es muy importante. La iglesia quiere seguir haciendo esto, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, os ruego que oréis para que el Señor nos dé sabiduría y fuerzas para seguir en esta dirección, para que se puedan multiplicar los grupos de discipulado que hemos empezado casi hace 2 años, ¿no? Que podamos completar, algunos han acabado, otros están a punto de acabar, otros estamos ya más allá del meridiano del discipulado y algunos hemos de empezar este curso, así que animaros. La segunda implicación que tiene la certeza de que Dios nos asegura su presencia es que esto, y no otra cosa, es nuestro consuelo. Si el Señor está contigo, tendrás aliento, tendrás consuelo, tendrás la paz y el gozo del Señor. Si no, no. Si no, tendrás otras cosas que da el mundo, puedes tener los placeres, ¿no? Como lo decía el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, los deleites temporales del pecado, que es como la mordedura de una serpiente. ¡Ay, qué bien, me ha mordido!
hasta que el veneno empieza a hacer su mortal efecto. Ah, fíjate tú, qué gracia, ¿verdad? Qué simpática, qué cariñosa, me ha mordido. Sí, pero no te mordía con buena intención. Los deleites temporales del pecado, porque son deleites, esto no tiene sentido negarlo, ¿verdad? Que hay ciertos deleites temporales del pecado, por eso el mundo corre como loco detrás de ellos, pero esto acaba en la eterna condenación de aquellos que no viven para Dios, sino para los deleites temporales del pecado. Por esta razón Moisés escogió el vituperio de Cristo y sufrir con el pueblo de Dios antes de continuar en Egipto disfrutando como hijo de la hija de Faraón de los deleites temporales del pecado. Así que tenemos esta convicción, ¿no?, de que la presencia del Señor nos dará nuevas fuerzas, aliento, consuelo. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Moisés parecía intuirlo. Él ya había tenido que huir de Egipto. Faraón lo había amenazado de muerte y él no se lo pensó dos veces. Salió corriendo, sabía que Faraón era muy poderoso y ahora tenía que ir a Faraón para convencerlo de que dejara en libertad a su pueblo para dar culto a Dios. Y el Señor tenía y así se lo dijo a Moisés: yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por mano fuerte. El Señor tuvo que sacudir a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Qué terrible cuando el Señor nos tiene que sacudir a nosotros también, ¿no? Nos tiene que sacsejar en catalán para que le hagamos caso y andemos en sus caminos y hagamos su voluntad. Qué terrible. Es mejor escuchar y obedecer que tener que experimentar la mano fuerte que te sacude del sopor y del engaño y de la confusión en la que estás. Pero bendito sea el Señor, que cuando nos ha visto así lo ha hecho. A Él no le tiembla la mano para hacer lo que más nos conviene cuando nos conviene. Así que tenemos esta certeza de que el Señor estará con nosotros cuando sea necesario. Él extenderá su mano, versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré Egipto con todas las plagas. Las plagas eran maravillosas para el pueblo de Dios, pero para los egipcios eran plagas. Eran terribles azotes del Señor para reprenderles en la dureza de su corazón. Así lo hace el Señor. Nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre, sino contra principados de maldad. Cuando conseguimos darnos cuenta de que esta mujer que tanto daño nos está haciendo, en realidad no es que no tenga responsabilidad, ni no es que no tenga culpa, pero en realidad detrás de él está el maligno intentando hacernos daño. Está el maligno utilizándolo para mal. Y detrás de todo y por encima de todos está el Señor, que va a dirigir al final todo para bien, porque todo nos ayuda para bien si amamos a Dios. Y este es el drama de nuestra vida. A veces vivimos que solo vemos lo que está justo delante en primera línea. Pero hermanos, tenemos que ver lo que hay detrás, entre bastidores, y sobre todo al que está por encima de todo y que nos ha dado su espíritu y nos ha asegurado su presencia. Es verdad, tenemos que enfrentar muchos obstáculos, pero Él los derriba. Pablo sabía que las armas espirituales son poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Pablo sabía que sí, es verdad, somos débiles, somos muy débiles, pero en Cristo podemos con todo. En este sentido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y esto es una gran promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hermanos, la paradoja es que Dios no fortalece al que se cree fuerte. El que se cree fuerte que mire por favor que no caiga. El que se cree estar firme, que mire que no caiga. En cambio, aquellos que con humildad buscan al Señor y se acercan, buscan su presencia, buscan su rostro.
cultivan la oración, cultivan la palabra, buscan sus promesas y buscan de todo corazón las fuerzas que solo Él nos puede dar. Esas personas tienen una preciosa promesa que la encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Pablo había rogado 3 veces: Señor, quita de mí este aguijón en la carne. Era un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Yo no sé lo que era, pero no me gustaría tener este compañero. Mensajero de Satanás que me abofetea. Y Pablo pidió: Señor, quítalo de mi vida, quítalo de mí. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dice Pablo, entendió y dijo: pues si es así, más bien de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, afrentas, en necesidades, persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. Amén. Es así. Pero esto quiere decir, cuando reconozco con humildad delante del Señor que soy débil, entonces soy fuerte. Cuando le pido con humildad que me dé sus fuerzas, porque reconozco que estoy débil y que soy muy frágil y que me puedo confundir y desviar fácilmente, entonces se manifiesta su poder en mi debilidad. Siempre la humildad es el lecho en el que se cultivan las bendiciones de Dios. Cuando nos acercamos con orgullo, soberbia y vanagloria, esto es el preludio de una tremenda caída. Tanto es así que me pongo a temblar cuando veo esto en mi vida o cuando lo veo en la vida de los demás. Me pongo a temblar. Y entonces hay una última implicación, y es que, cogidos de su mano, la presencia del Señor nos asegura que seguiremos adelante por el buen camino. Mirad, hay un hermano que yo he conocido relativamente poco, coincidí con él y había muy buena sintonía, una gran amistad durante un tiempo. Pero se me va a quedar grabado de por vida, si no pierdo la memoria y la cabeza y las cosas que pueden pasar, se me va a quedar grabado de por vida lo que él siempre decía. Siempre decía una cosa este hermano del País Vasco, decía: hermano, era como Caleb, ánimos, adelante. ¿Verdad? Ánimos, adelante. Porque a veces es que no hace falta que nos derroten, ya vivimos en una derrota y en una depresión y estamos en quebranto y amargura y parece que todo nos va mal, ¿no? Y este hermano tenía el don de Dios de transmitirnos este ánimo, como Caleb. Caleb dijo: adelante, en el nombre del Señor entremos a la tierra prometida, adelante. Y este lo hacía así, con este espíritu, ¿no? El Señor está con nosotros, ¿de quién temeré? Adelante, hermanos, ánimo. Y a mí me gustaría tener muchos hermanos como él aquí en la iglesia, ¿no? ¿Verdad que hermanos y hermanas? Me gustaría que realmente, pues, el Señor nos dé esta bendición de que nosotros mismos nos lleguemos a convertir en personas como Caleb, como Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando tuvo la tremenda responsabilidad de sustituir a Moisés? ¿Qué le dijo? Muy bien, esfuérzate. ¿Y por qué razón? El Señor le dio una razón. Esfuérzate y sé valiente. La razón es el tema de hoy, porque yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Así que esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad que cuando ves la unidad de la Escritura, cómo el Señor nos muestra que realmente Él es la fuerza de nuestra vida, Él es la gran columna que sostiene nuestras vidas por su Santo Espíritu, cogidos de su mano? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés aquí en este pasaje? ¿Verdad? Hay un nombre, ahora os voy a poner la última pregunta, esta es difícil, es la del 10. Quien la saque, saca matrícula hoy. ¿Qué significa
Jehová Jireh, Dios proveerá. 10. Bueno, aquí es... Bueno, Manuel, veo que ha sido Manuel. Bueno, pues es un bonito significado, ¿verdad? Jehová Jireh, Yahvé Jireh, como queráis pronunciarlo, el significado es el mismo. El Señor provee. El Señor, en esas circunstancias de un pobre Moisés, pastor de ovejas en un desierto, atemorizado, que va a poner 1000 pretextos para no hacer la voluntad de Dios, para no ir a Egipto, el Señor al final le dice, y además, no solo os sacaré con mano poderosa para que me deis culto, os liberaré del duro yugo de esclavitud, de las torturas a las que os someten. No solo esto, os proveeré lo que necesitáis. Y este es un mensaje, yo estoy seguro que es un mensaje que necesitamos hoy. El Señor provee. Jehová Jireh, el Señor provee. Y daré a este pueblo gracia, versículo 21, le daré gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías. Y se fueron con el oro, las joyas y los vestidos preciosos de los egipcios. El Señor provee. Así que, cogidos de su mano, hemos de aprender una lección que es muy fácil, porque la hemos aprendido desde pequeños, desde bebés, desde niños, pero después nos hemos hecho mayores y es como si no solo hubiéramos olvidado eso, sino como que no queremos vivir así. ¿Cómo aprenden a andar los niños de pequeños? De la mano. Bueno, sí, ya sé, hay andadores, hay algunos que primero gatean 500 kilómetros antes de andar, pero normalmente los niños pasan un buen tiempo andando de la mano. Y espiritualmente hablando, hemos de aprender a andar de la mano del Señor, cogidos de la mano de Jesús. Hemos de aprender a depender de Él. Cuando pedimos al Señor, Señor, danos el pan nuestro de cada día, danos el perdón que tanto necesitamos. Señor, guárdanos del mal. Señor, danos poder y amor para perdonar. Cuando pedimos todo esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, Señor, dependo de ti para todo, para el pan mío, para el pan nuestro de cada día, para el perdón, para perdonar, para la protección espiritual, para mi andar cotidiano, dependo de ti. Tengo que aprender a depender más y más de ti. Ya sé que ahora puede estar esto, no está en sintonía con la independencia, ¿no? Pero espiritualmente es que no es esto, es otro mensaje espiritualmente. Hemos de andar de la mano del Señor y aprender a depender cada día más de Él. Que el Señor nos ayude, porque Él nos ha dado su espíritu para que no seamos como este chico del coche. El Señor nos ha dado su espíritu para que andemos de su mano en sus caminos. Hermano, el fin no justifica los medios. Cuando Satanás tentó a Jesús, le estaba diciendo en cada tentación, mira, el fin justifica los medios, convierte estas piedras en panes que tienes hambre, o échate abajo para que todos vean que los ángeles de Dios están contigo en el templo y te vean como el Mesías. ¿Verdad? Y Jesús cada vez le respondió con la sabiduría de la palabra de Dios, el hombre no vivirá solo de pan. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Satanás le dijo, la intentona final, venga, pues si me adoras te daré todos los reinos. Una tentación que se sigue repitiendo en todos aquellos que van detrás del poder, del dinero, y que, bueno, mirad si tenemos ejemplos en este país. El fin justifica los medios, pues robo, pues miento, pues desfalco, pues, ¿verdad? El mundo vive así, se rige por estas normas. Aunque es vergonzoso y tendríamos que erradicarlo. Tendremos que ser sal y luz. Pero me ha llamado mucho la atención esa escritura, porque lo que se ponen en el coche, que dura quizá toda la vida, ¿no? Esa pegatina que dura toda la vida, la gente se la pone por algo. Entonces hoy he visto una que no la había visto nunca. Decía el joven del coche de delante, yo pongo las normas. Hombre, yo me pensaba que era tráfico. No, decía, yo pongo las normas.
Y entonces decía, vete con cuidado, giro para la izquierda, para adelante, para la derecha, freno, lo que sea. Tú haz así. La verdad que es súper gráfico, porque el fin no justifica los medios, ni nosotros ponemos las normas, y en los caminos del Señor hemos de andar según su voluntad, según nos dice en su palabra, según nos aclara de tal manera en cada uno de sus mandamientos. No podemos poner nosotros las normas. No podemos decir, Señor, lo haré a mi manera y tú por favor bendíceme. Esto no va así. Es el Señor el que te dice, el que nos dice lo que hemos de hacer, y es el Señor quien nos dice cómo lo hemos de hacer. Él nos da el plano. Él da el plano para el tabernáculo, Él da el plano para el templo, y Él nos da el plano también para nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene que hacer discípulos con el gran mandamiento, siempre llenando sus vidas, amor a Dios y amor a todos. ¿Verdad? Esa es la forma de obrar del Señor. Que Él nos ayude, con esto acabo, con una reflexión final, quisiera acabar la predicación de hoy, que Él nos ayude a plantearnos muy seriamente si vivimos con el Espíritu, en el Espíritu, llenos del Espíritu, andando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Hay un libro que dice, buenos días, Espíritu Santo. Bueno, es una manera muy gráfica de decirlo, ¿verdad? Levantarse y decir, buenos días, Señor, te alabo, Padre, oh Jesús, bendito seas, mi Señor y Salvador, guíame por tu Espíritu. Buenos días, Espíritu Santo, guía mi vida, lléname de ti, guárdame del mal. Amén.